Hola, muy buenas a todos, yo soy Jesús y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Esta vez en un entorno diferente. He decidido salir de mi zona de confort y venirme aquí al parque a grabar, ¿vale? Ante las miradas indiscretas que pueda haber. La verdad es que, me voy a quitar la mascarilla, me da un poco de vergüenza hacer esto, no lo había hecho nunca, pero bueno, creo que es una buena forma de salir de mi zona de confort y pues bueno, así me puedo ir acostumbrando a esto y puedo llegar a videobloguear, que es algo que me gustaría también. Ya yendo un poco al tema del vídeo, durante el día de hoy, ¿vale? En mi casa, estaba reflexionando acerca del momento en el que yo empecé a programar y recuerdo cómo estaba aprendiendo ASP.NET, ¿vale? Y la verdad es que recuerdo aquella sensación de cuando aprendes algo, ¿vale? O no, más que cuando aprendes algo, cuando estás intentando hacer un proyecto, ¿vale? Y crees que sí que vas a ser capaz, pero no sabes cuánto te va a costar llegar a la meta de poder realizarlo porque no tienes los conocimientos suficientes, y cada pequeño paso que das, cada pequeña cosa que consigues, y cuando hablo de pequeño paso puede ser incluso la cosa más mínima, como por ejemplo, yo que sé, hacer una llamada exitosa a una base de datos, cada pequeño paso te supone una alegría inmensa, ¿no? Y yo recuerdo que se me hacía bastante complicado avanzar en ese proyecto que estaba haciendo, que era una calculadora de dietas, porque yo hace unos 8 años estaba bastante delgado, no llegaba a los 60 kilos de peso, y intentaba hacer una calculadora de dietas, una web para calcular dietas con ASP.NET, y veía que era un reto digamos bastante complejo para mis niveles de conocimiento que tenía en aquel instante. Entonces vi que todo aquello de aprender .NET como que se me complicaba y como que medio me estaba rindiendo. Entonces empecé a buscar otros lenguajes. Los pájaros aquí se están peleando, no sé qué hacen. Empecé a buscar otros lenguajes los cuales fueran más fáciles de aprender y con los cuales fuera más fácil quizá desarrollar esta aplicación. Es decir, en el fondo me estaba rindiendo y estaba intentando buscar algo como un atajo que me llevara más rápido a mi meta, que era programar aquella aplicación, ¿no? Recuerdo que en aquel momento descubrí Python y decían que era un lenguaje muy sencillo, que como yo tenía brackets y demás, pues era muy fácil de aprender. Y recuerdo que lo aprendí por YouTube, con los vídeos que tenía código facilito en aquel momento. Y vi que el lenguaje era fácil, realmente, era más fácil que lo que yo había conocido en .NET. Y pues decidí dar un paso más y comprar un curso de Platzi, de Django y Python, para aprender a hacer aquella aplicación que estaba haciendo de dietas con Python y Django. Recuerdo que conseguí hacer cosas que con ASP.NET no sabía hacer, o sea, había retos extremadamente difíciles que a mí me parecían en ese momento extremadamente difíciles con Python, o sea, con ASP.NET, perdón, los conseguí hacer muy fáciles con Django, y eso me motivaba todavía más, ¿no? Luego recuerdo que también empezó a salir todo el tema de los frameworks front, ¿vale? De frontend, y en aquel momento empezó a hablarse mucho de Backbone. Yo dije, buah, digo, esta cosa es nueva, tengo que aprender a usarla porque esto va a ser la pera, ¿no? Porque era un poco dar el paso ese entre tener aplicaciones más vivas, ¿no? Que reaccionan más al usuario sin tener que hacer refrescos y demás, ¿vale? Lo que son las SPAs, ¿no? Single Page Application, era dar ese paso, porque en aquel momento yo recuerdo que veías, por ejemplo, la aplicación del Gmail y veías que no se recargaba la página para hacer según qué operaciones y flipabas, ¿no? Y entonces decías, hostia, yo quiero hacer esto, y con Backbone lo podía hacer. Entonces empecé a aprender Backbone, pero fijaos cómo era la cosa, que yo estaba intentando aprender Backbone sin saber diferenciar todavía muy bien que era un frontend de un backend, ¿vale? O sea, yo sabía que aquello de Backbone era muy puntero, pero no sabía muy bien cómo iba a casar todas las partes. Entonces, después recuerdo que salió también un curso en Platzi de AngularJS que impartía Julián Duque, y fue en aquel instante cuando más o menos empecé a entender cómo se casaban el frontend y el backend.
Más que nada también porque en ese curso recuerdo que se hacía una aplicación de Pokémon, ¿vale? Se creaba una Pokédex, creo, y se hacían llamadas al API al API de PokeAPI o algo así, que era una API que había pública y creo que aún existe. De hecho, creo que es la misma que utilicé yo para hacer el curso de React Native de este mismo canal. Y entonces empecé a entender un poco que el backend y el frontend se comunicaban a través de llamadas enviando JSON, ¿no? Entonces ahí ya se me abrieron un poco los ojos, dije, ostras, puedo casar lo que estaba haciendo con Django y lo que puedo hacer con Angular y crear una aplicación con eso. Pero tampoco sabía muy bien cómo iba a casarlos, ¿vale? Porque decía, pero Django no sé cómo voy a enviar, digamos, JSON con Django. Y más adelante descubrí que había una librería que se llamaba Django REST Framework que te ayudaba mucho en la tarea. Y bueno, a partir de ahí sí que empecé ya a hacer cositas más guays, ¿no? Lo que quiero deciros con esto es que yo considero que en ese momento no estaba disfrutando bien de lo que es aprender a programar, no estaba disfrutando del camino de ser junior porque estaba agobiado. Me agobiaba porque veía que a cada momento salía algo nuevo y que nunca profundizaba en lo que ya estaba aprendiendo. O sea, me metía a aprender Django y no profundizaba en ello, me ponía con Angular, no profundizaba en ello, y lo que es peor, ¿vale? No profundizaba en los lenguajes que estaban detrás de aquellos frameworks, no profundizaba en Python y no profundizaba en JavaScript, por ejemplo. Poco a poco el sueño de hacer aquella app para dietas se desvaneció. También un poco tenía aquella motivación porque veías ejemplos, ¿no?, de gente en Silicon Valley haciendo grandes cosas y empezando en un garaje y la película de la red social, de que 4 chavales en una habitación crean algo desde cero inmenso y se vuelven millonarios. Y no sé, tienes ese sueño de hacer algo que use muchísima gente y si puedes al final ganar mucho dinero, pues mucho mejor, ¿no? Pero buscas un poco eso, buscas un poco el emprender sin tener los conocimientos técnicos suficientes para crear una aplicación de esas dimensiones. Entonces pues te frustras, ¿no? Porque ves que el objetivo que tenías de crear algo que ni siquiera vas a saber llevar a producción, pues al final ves que no lo vas a conseguir. Total, que iban pasando los años y yo también cada vez necesitaba dinero. Por lo tanto, empecé a centrarme más en aprender para ganar dinero, ¿vale?, más que para aprender para hacer una aplicación concreta y ganar dinero con ella. Entonces me centré más en aprender para trabajar de la programación. ¿Ok? A medida que pasa el tiempo, entras en un trabajo, los retos que me ponían en el trabajo suponían un mayor reto que lo que yo mismo me autoimponía para realizar la aplicación de dietas. Entonces muchas veces te vuelves a casa cabizbajo porque hay algo en el trabajo que no te acaba de salir o no te funciona o hay un problema o un error que no sabes resolver y bueno, pues lo mejor que puedes hacer en ese momento es parar, ¿vale? Porque yo recuerdo que en esos momentos cuando me surgía un problema lo que hacía era probar de todo, pero sin pararme a pensar realmente cuál era el problema y la razón por la que ese error está sucediendo. Y tienes que parar a reflexionar, a indagar, ¿vale? Es súper importante saber buscar en internet la resolución de ese problema, ver a qué otra gente le ha pasado el mismo problema, ver cuáles son las razones o las posibles razones que puede haber detrás. Así que es eso, tienes que pararte a razonar y que no te dé vergüenza preguntarle a alguien superior a ti, ¿vale? Cuando hablo de un superior me refiero pues, a alguien senior, que no te dé vergüenza preguntarle cuando veas que estás desesperado buscando, que ya no encuentras nada, ¿vale? Porque ya os digo, es súper importante ese paso, el de saber buscar, por eso que busca todas las horas que haga falta, pero tampoco, claro, te van a exigir unos tiempos, entonces si ves que no lo sacas, que no te dé vergüenza preguntarle a una persona que sepa más que tú, porque esa persona, si es un buen senior, te va a hacer una serie de preguntas, ¿vale? Te dirá, ¿has probado esto otro? Te irá sugiriendo cosas, ¿vale? Es muy posible que esa persona senior de primeras tampoco sepa lo que está sucediendo, porque muchas veces las personas que estamos más experimentadas, porque yo ya llevo unos años ahora y ya estoy más experimentado, ya estoy más en un rango más senior, pues muchas veces hay gente que está por debajo mía porque es más junior
y me pregunta y ni siquiera yo sé la respuesta, ¿vale? También tengo que buscarla o indagarla. Pero la diferencia que hay entre una persona junior y una senior, al final creo que la gran diferencia es que la senior ha aprendido a buscar mejor, ¿vale? Y a buscar más rápido. Creo que es la gran diferencia al final. Entonces, que no te dé vergüenza, pide ayuda y al final seguro que sale. O sea, no hay ningún problema que se quede ahí en el tintero al final, porque al final siempre la razón sale a la luz. Este vídeo es principalmente por esa razón de que noto que para disfrutar el camino de ser junior, lo principal es que no tengáis prisa y no vayáis picoteando de framework en framework o tecnología en tecnología, y hay que tener mucha paciencia, ¿vale? Ese es el principal consejo que os doy para que disfrutéis del camino, que os lo toméis con mucha calma, ¿vale? Los que sois juniors, os lo toméis con muchísima calma y sobre todo os van a decir que aprendáis muy bien a utilizar el lenguaje que hay detrás del framework. Y algo que me acuerdo que me preguntaba yo era, vale, puedo aprender el lenguaje que hay detrás del framework, pero es que con ese lenguaje apenas puedo conseguir nada. O sea, si ya me cuesta hacer cosas con el framework que te da una serie de herramientas para conseguir un objetivo, por ejemplo, yo que sé, realizar una llamada a una API, yo que sé, miles de ayudas que te da un framework, ¿no? Si hay algo que con un framework ya me cuesta hacer, pues con JavaScript Vanilla me va a costar mucho más. Pero es que la principal razón por la cual la gente te dice que aprendas el lenguaje que hay tras el framework, ¿vale? El lenguaje en el cual está basado el framework, no es para que tú hagas eso con JavaScript Vanilla, sino para que sepas lo que el framework está haciendo por detrás y para que entiendas por qué el framework te va a dar ciertos errores o cómo funciona ese framework realmente, y sepas después entender mucho mejor el framework y trabajar mucho más ágil con ese framework. Uno de los consejos que también podría darte, y una de las razones por las cuales yo mantengo la motivación por aprender, es el compartir conocimiento. Si os fijáis, mucha gente que es top, ¿vale?, de la industria, crea tutoriales, crea vídeos en YouTube, crea podcast, y realmente ellos quizá no tienen esa necesidad imperiosa por seguir aprendiendo muchísimas cosas, porque ya han llegado a un punto en el que con esa sabiduría que tienen pueden ganar bastante dinero en la programación y no tienen necesidad de demostrar nada a nadie. Pero al final es como lo que te da gasolina para mejorar, ¿no? Yo cuando comparto conocimiento, creo vídeos, creo tutoriales, la principal razón que tengo detrás de eso es el darme a mí razones para aprender y ser mejor, ¿vale? No lo hago por pasta, no lo hago por fama, porque ya veis que llevo 1 año y medio, por ejemplo, aquí en YouTube y no llego todavía a los 1000 suscriptores. Si no llegas todavía a los 1000 suscriptores, YouTube no te paga por publicidad. Así que la principal razón por la que empezamos todos, ¿vale?, es por aprender, ¿vale? Porque además aprender mola. Cuando aprendes a hacer algo que no sabías hacer, pues te sientes bien, ¿no? Y al final quieres compartir esa alegría con los demás, y por eso creamos podcast, creamos canales, ¿vale? Porque mola compartir al mundo, decir, mira, he llegado a conseguir esto, he aprendido a hacer esto, y quiero enseñarte a ti cómo lo hago y cómo podrías hacerlo tú. Y yo qué sé, darte un atajo, ¿vale?, para que no tengas que pelearte tanto como me he tenido que pelear yo. No sé, cualquier excusa es buena para grabar un vídeo y compartir conocimiento. Y este creo que es uno de los mejores consejos que te puedo dar, porque cuando compartes ese conocimiento, cuando creas ese post, cuando creas ese vídeo, estás interiorizando lo que has aprendido, y de ese modo también te ayuda, ¿no?, a interiorizarlo y afianzar todo eso que has aprendido. Entonces creo que eso es todo lo que quería comentaros hoy. Esa es la reflexión que quería hacer. Cada vez hay más gente por aquí por el parque y me está dando cada vez más vergüenza grabar el vídeo, pero bueno, ese es el mensaje que quería daros hoy, ¿no? Disfrutad del camino de ser programador junior, ¿vale?, hasta que lleguéis a ser senior. No hay atajos para eso.
os aconsejo que no vayáis picando de flor en flor. Mejor centraos en una tecnología, centraos en JavaScript, centraos en Python, en Ruby, en lo que queráis, y sobre todo aprended primero las bases, e id compaginándolo un poco quizá con los frameworks, pero sobre todo aprended bien las bases, y poco a poco las cosas irán saliendo y ya veréis cómo ese camino lo vais a disfrutar mucho más y vais a ser mejores programadores y profesionales en un futuro. Así que eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.